fundamental, por ejemplo, no es una introducción a la teología, ¿ya? No es una introducción como si, por ejemplo, este curso yo les estuviese dando el ABC de la teología, ¿no? Hay un curso que específicamente se llama Introducción a la Teología, ¿no? Entonces quisiera que sea clarito que no es una introducción a la teología, es decir, no es el ABC, pero a ver, ¿qué entonces sería? Sobre todo, la teología fundamental va a tratar sobre temas que son, sobre todo, la relación entre razón y fe. ¿Ya? Justamente por esta misma razón hemos empezado con este curso, o todo este proceso, con teología fundamental. ¿Por qué? Porque como decía Ramiro y nos inspiraba la lectura, ¿no es cierto?, dar razones de la esperanza y la fe que tenemos. Este tiempo, sobre todo, así como en el tiempo después de Jesús ha habido una época de mucha persecución, de muchos problemas de cara a los nuevos creyentes, a los nuevos seguidores de Jesús, y se inspiraban o se animaban bajo esta lectura. Entonces, esta época, y lo constatamos aquí con Magalí, con Liz, o cualquier persona que trabaje, por ejemplo, en las universidades, o simplemente, incluso, simplemente solamente con jóvenes, ¿no? Es una época donde la gente cuestiona mucho la fe, duda, también no solamente por dudar por dudar, ¿no?, sino que, como decía Ramiro, nuestra fe casi ha sido heredada, ¿no es cierto? Hemos heredado, nos han bautizado de niños, nuestros padres no es que se han dado la tarea de explicarnos así bien concretamente, por ejemplo, en qué Dios creemos. Nos hablaban de Dios, ¿no? O nos hablaban de Jesús, de María, pero más a nivel devocional, ¿verdad? Más a nivel, diríamos, sentimental, incluso muy ligado a la religiosidad popular, ¿no? Me refiero a las fiestas, a las novenas, a las fiestas de santos, etc. O incluso nuestro acercamiento a Dios ha sido a través de los sacramentos, ¿no? El bautizo, la primera comunión, la confirmación. Nunca hemos tocado el tema, o tal vez alguien me puede decir que sí, no sé. Nunca hemos tocado el tema, diríamos, acerca de Dios desde otra perspectiva, ¿no? Siempre ha sido, incluso solo sea en la parroquia, o si alguien hasta cierta época ha tenido el privilegio de tener buenos profesores de religión católica, ¿no? Incluso hay gente que rechaza ahora en la edad que tiene, porque alguna vez yo he pasado clases con la tercera edad, de un rechazo también al catolicismo que se enseñaba antes, ¿no? Era memorístico, ¿verdad? Se repetía el catecismo de la Iglesia Católica, repetías verdades, la Sagrada Escritura había que entenderla como, por ejemplo, una historia sagrada, ¿no? Donde estas cosas que nos narraban parecían muchas veces lejanas, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y había que repetir como loro, ¿no? Entonces, e incluso no es culpa nuestra, tal vez, de que así hayamos aprendido, porque la lógica de la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica hasta hace algunos años, vamos a hablar de 40, 50 años, era: si no entiendes, no importa, lo que importa es que creas. ¿O quién me sabe explicar de ustedes el dogma de la Virgen María, de la virginidad perpetua, por ejemplo, así muy con argumentos razonables, ¿no? El dogma de la virginidad perpetua, o incluso la Asunción de María? ¿Quién me sabría explicar? ¿No? Porque, y claro, son dogmas que dicen, no, si no entiendes no importa, lo que importa es que creas, ¿no? Tienes que creer. Incluso antes había una palabrita que era, sea anatema sit, ¿no? Es decir, si no crees, quedas excomulgado de la fe católica, ¿no? Era como una tonalidad de, no importa si entiendes, tienes que creer, porque si no crees,
entonces estás fuera de la iglesia. E incluso los argumentos eran, te vas a condenar, ¿no? Si no crees, te vas a ir al infierno. Es decir, había una argumentación incluso desde el miedo, ¿no? Desde el castigo. Entonces, solamente, y esto quisiera hacer una división, digamos, entre justamente una época que le vamos a llamar la época moderna o del modernismo, ¿no? Estamos hablando de los años 1700, 1800, ¿no? Ya después de Cristo, ¿sí? Esta época puede ser un poco antes. Ustedes saben que en la historia las épocas no se cortan como con tilera, ¿no? No decimos así del año 1000 al 1400 es la edad antigua y medieval, digamos, no. Yo estoy poniendo como un parámetro, ¿no? 1700, 1800, donde está en su auge el modernismo o la modernidad. ¿Alguien de ustedes sabe qué caracteriza la época moderna? Hablando en términos de historia general. ¿Por qué decimos que hay una época antigua, una época medieval, una época moderna? ¿Qué caracteriza la modernidad? ¿Alguien sabe? Ya, evolución, diremos. Revoluciones. Ya. Muy bien, la industrialización. Después. La tecnología. Muy bien, la tecnología. ¿Qué más? Hay algo que ha cambiado en el mundo, en la época medieval. Los argumentos, por ejemplo, teológicos o los que venían de Dios, estaban al centro de la realidad. Es decir, la iglesia tenía el dominio, ¿no? Si alguien preguntaba quién ha creado el mundo, etcétera, el único o la única autorizada para dar esa respuesta era la iglesia, ¿no? E incluso basada en la Sagrada Escritura, pero sin una mirada, por ejemplo, científica, ¿no? En esta época surge un científico que se llama Galileo Galilei, ¿no? Que por sus pruebas, por su afán científico, demuestra que la Tierra se mueve, no había sido estática. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, hay una cita que dice que la Tierra está cimentada en dos pilares y que Dios está sentado arriba y que incluso seguimos rezando, ¿no? Decimos, y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, ¿no? Es esa imagen de este mundo, ahí anclado en dos pilares, Dios está sentado y Jesús al lado, ¿no? Entonces, cuando viene Galileo Galilei en esta época y dice, pero la tierra se mueve, no, directo a la Inquisición, ¿no? Lo castigan, lo condenan. Y cuando le están quitando la vida, él dice, pero se mueve, dice, ¿no? Y después la ciencia, posteriormente, evidencia que la tierra se había movido, ¿no? Entonces, la modernidad cuestiona mucho, el modernismo cuestiona mucho a la Edad Media, donde la iglesia, los argumentos bíblicos y los argumentos desde Dios eran los que dominaban. Además, aquí no olviden en el modernismo que está la ilustración. ¿Saben qué es la ilustración o la enciclopedia? Bueno, en los 1700, a lo largo de los 1700, surgen pensadores a partir del racionalismo, en primer lugar, con Descartes, Comte positivismo. Pero existen enciclopedistas que no solamente cuestionan a la fe, sino cuestionan a la presencia de la Iglesia Católica como parte del Estado. Estos enciclopedistas son D'Alembert, Diderot, el ruso Voltaire, el más terrible. Sí, sí. ¿No? Entonces, ellos son los que promueven esta revolución no industrial, sino del pensamiento. Claro, claro, la ilustración es una época, o la enciclopedia, ustedes no ven seguro en casa, pero una enciclopedia, o sea, es toda una serie de libros que hablan de todo, ¿no? De ciencia, de biología, de historia, lenguaje, por eso se llama, yo tengo una enciclopedia, ¿no?
pero la época se habla de los enciclopedistas. Pero ¿qué es lo que le da identidad a los enciclopedistas? Son personajes que se han dado cuenta que ellos pueden descubrir muchas más cosas más allá de lo que la iglesia estaba diciendo, ¿no? Y con su razón llegan a un conocimiento profundo de muchos detalles, ¿no? Como les digo, de la biología, de la geografía, del cosmos, ¿no? Hay muchos, diríamos, astrónomos, es decir, hay una revolución de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Sus argumentos se quedan obsoletos, ¿no? Pero ¿cuál es la reacción? Y es ahí donde surge, en este modernismo, además, antes que pase a lo que surge, o la actitud de la iglesia frente a esta crítica fuerte, ¿no? En realidad... ¿En esta época no hay también la creación de algunas iglesias protestantes, digamos? Sí, también es parte, ¿no? Aquí surge el protestantismo también, ¿no? Y vamos a tocar ese tema, ¿no? Pero, a ver, la actitud de la iglesia sobre todo es una actitud, diríamos, de cerrazón. Es decir, no admite que el modernismo o estos enciclopedistas, la ilustración, cuestione a la iglesia, ¿no? Y entonces surge lo que se llama la apologética clásica, ¿ya? Apologética clásica. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguien sabe qué quiere decir apologética? ¿Ya? Defensa, ¿no? En términos justamente de esta época del modernismo, apologética significa defensa. Pero ¿de quién se tienen que defender? O sea, la iglesia, ¿de quién se tiene que defender? De los ilustrados, de los enciclopedistas, pero también de los protestantes, ¿ya? Ilustrados, enciclopedistas, pero también, como les decía, nos hacía caer en la cuenta de los protestantes, ¿sí? No voy a entrar en muchos detalles porque cada tema es todo un mundo, ¿no? El protestantismo, el por qué surge, etcétera, etcétera. Pero, a ver, a lo que quiero llegar es que apologética significa, en este contexto, defensa, pero defensa, diríamos, de los enemigos de la fe, ¿ya? De los enemigos de la fe, ¿sí? Y bueno, entonces cuando uno dice, ¿no? Voy a hacer apologética de mi fe, o en términos actuales, ¿no? Católico, defiende tu fe, ¿no? Se está haciendo una mención a esta idea, ¿no? De que los demás son nuestros enemigos, muchas veces la ciencia, muchas veces los protestantes, otras iglesias, ¿no? Y todavía nos hemos quedado en esos esquemas de, si eres un buen creyente, tienes que defender tu fe, ¿no? Pero el esquema es este, pero está en un tono de que los demás son nuestros enemigos, ¿sí? Además porque la iglesia, ya en la Edad Media, ha entrado en una enseñanza de que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿sí? Se enseña que fuera de la iglesia no hay salvación, extra ecclesia nulla salus, eso quiere decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Por eso, toda aquella persona que no fuese católica estaba condenada, diríamos así, al infierno, o sí, eso era un poco el argumento, ¿no? Para que todos entrásemos a la iglesia católica. Y claro, incluso mi abuela me contaba que era tal, diríamos, la enseñanza de que los protestantes eran nuestros enemigos, y ella me dice, sí, a nosotros nos enseñaban, tanto nuestros padres como en los colegios, que si pasabas por un templo protestante, una iglesia, tenías que irte al frente, no mirar, ¿no? Y pasar. Es decir, hay una enseñanza de cara al protestantismo totalmente negativa. Eran enemigos de la fe, ¿no? ¿Y por qué? Porque fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, el catolicismo era la única, o la iglesia católica la única verdadera, la única, diríamos, depositaria de la fe, etc. Este término de apologética, incluso ahora, como les digo, se sigue manejando en ciertos ambientes, ¿no? O sea, nos cuesta, por ejemplo,
dar el paso al ecumenismo, al diálogo interreligioso, donde se respeta al otro, ¿no? Donde, bueno, imagínense si ustedes hubiesen nacido en una familia metodista o en una familia, ¿cómo se dice?, mormona, y es eso lo que ustedes han conocido, y que venga otra persona católica y les diga, pucha, ustedes están perdidos, ¿no? Realmente es muy, es la actualidad, ¿no? No es que esas dimensiones han pasado, solamente quien ha asumido el ecumenismo, se ha formado en eso, ha leído documentos de la Iglesia Católica donde se habla de ecumenismo, ¿no? Toma conciencia de saber que ¿no? Pues iglesias hay, pues también verdad, ¿no? De todas formas, esta idea era en el modernismo. ¿Por qué si cambia? Y es aquí donde entramos a la teología fundamental. ¿Qué provoca el cambio? Lo que provoca el cambio, sobre todo, es el Concilio Vaticano II. ¿Ya? El Concilio Vaticano II. ¿Alguien sabe algo del Concilio Vaticano II? A ver, ¿ya han escuchado hablar del Concilio Vaticano II? Sí. Lo elemental primero que Juan 23 lo convoca. Ya, Juan 23, el Papa bueno, ¿no? San Juan 23. Ya. Y en el Concilio Vaticano II es una reforma profunda, tal vez de la ortodoxia de la Iglesia Católica, que ya venía con algunas semillas desde el siglo XIX, con la Rerum Novarum, que le dio un carácter social a la postura de la Iglesia. Juan 23 ve que es importante modernizarla, adecuarla a las exigencias de la época. Y entonces el Concilio Vaticano II cambia muchos, la actualiza la Iglesia, por ejemplo, en el tema de toda esa participación de la Iglesia a nivel internacional, ¿no? Las misas deben dejarse en latín, algunas de esas cosas. Ya, son muchos detalles, ¿no? Pero eso que dices es interesante, ¿no? Es decir, Juan 23 tiene una expresión muy linda y esto creo que también nos llama la atención, por eso a mí me interesa nuevamente sacar la luz. Dice Juan 23 que era un visionario, lo eligen porque él se dice que era un papa ancianito y esta curia, ¿no? De cardenales que no querían mucho cambio porque antes de él está Pío XII, que es un papa más conservador, ¿no? Decían, bueno, necesitamos un papa de transición, ¿no? Y lo eligen a Juan 23 creyendo que por ser anciano, por ser una persona bastante diplomática, ¿no? No iba a hacer nada, o sea, no iba a hacer ningún cambio, ¿no? Sin embargo, justamente este papa, por ser alguien que ya había viajado, que observaba y tenía la experiencia además como sacerdote y luego obispo cardenal de las guerras mundiales, sobre todo la segunda, se da cuenta que la Iglesia no está, pues, ¿cómo se dice?, al ritmo de la historia, que se ha quedado anclada en sus verdades, se ha cerrado a la modernidad, porque como les digo, o sea, imagínense a cualquiera que cuestionase la Iglesia, había una excomunión, ¿no? Incluso hasta antes de Vaticano II, en esta época del Vaticano I, ¿no? Estamos hablando de 1872, menos. En el Vaticano I, la Iglesia hace un juramento antimodernista, ¿no? Es decir, todo miembro que sea miembro de la Iglesia Católica tenía que jurar que lo que la ciencia decía era falso, al menos si se oponía a los argumentos de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces había un juramento antimodernista, incluso ahí en el Vaticano I, que también es un concilio Vaticano I, ahí nace un dogma que se llama el dogma de la infalibilidad papal, ¿ya? Es decir, cuando el Papa habla ex cátedra y dice, por ejemplo, condena la modernidad o condena cualquier cosa,
tiene toda la potestad, es decir, todo lo que condena es verdad, porque Él es infalible, o sea, todo lo que dice no se equivoca, ¿ya? ¿Por qué promulgan digamos, este dogma de cara a la infalibilidad? Justamente porque la ciencia cada vez está cuestionando cosas, ¿no? Entonces el Papa necesita tener algo que le respalde, ¿no? Y luego este juramento antimodernista, y por último, por ejemplo, el Vaticano I también habla sobre que la ciencia seguramente va a llegar hasta ciertos límites, pero se tiene que callar, o sea, no puede decir nada más, frente a argumentos como, por ejemplo, el milagro, ¿ya? Ustedes saben que el milagro, la Iglesia lo utilizó, y ojo, que lo sigue utilizando como argumento para refutar a la ciencia, ¿no? Imagínense una persona que está, no sé, enferma, con alguna enfermedad terminal, y de repente esta persona se sana, ¿no? El médico que ha probado que esta persona no se iba a sanar y de repente se sana, se tiene que callar, ¿no? Y dice, esto ya no entra en mis posibilidades, en mis conocimientos, ¿no? Pero era un argumento que usaba el Vaticano II, perdón, el primero, el milagro, todo aquello que era sobrenatural para cuestionar a la ciencia, ¿no? Tenía que callarse la ciencia. Incluso hay un término así textual, les digo, el ser humano, el cientista, tiene que someter su razón a la fe. Es decir, el Vaticano I pide que toda persona, por más racional que sea, someta su razón a la fe, o sea, se calle, ¿no? Y someta. Entonces, frente a estos argumentos, el Vaticano I, o sea, era muy reacio a cualquier argumento de razón. La razón tenía que estar subordinada a la fe, ¿no? O sea, aquí tenía que estar, aquí abajo la razón. Entonces, en cambio, si nos damos cuenta, ya avanzando, estamos avanzando 1900, la Segunda Guerra Mundial 1949, ¿no? Vaticano II 1955, 1962 al 65 es el Vaticano II, ¿no? 1962 al 65, o sea, 1949 Segunda Guerra Mundial, 1955 todavía está el Papa Pío XII, entre este año y el 62 lo eligen a Juan XXIII, ¿no? La historia va avanzando y se dan sucesos muy crueles, muy terribles en la historia. ¿Y por qué la Segunda Guerra Mundial, 1949, también, diríamos, marca esta bisagra que va a ir introduciendo al Concilio Vaticano II? ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial se vuelve, diríamos, una instancia, un momento histórico terrible? Sobre todo para la teología, y les cuento por qué. Hasta ese momento, la teología hablaba pues de un Dios todopoderoso, ¿ya? Que nació esta idea de la filosofía, un Dios, diríamos, impasible, es decir, que no padece, que no siente dolor, un Dios indecible, un Dios todopoderoso, muy, diríamos así, lejos de la realidad humana, que pertenecía a lo sobrenatural, ¿no? Y entonces surge un personaje, aquí lo vamos a poner, que se llama Bonhoeffer, se escribe, es alemán, ¿ya? Bonhoeffer, una O-N, B-O-N-H-O-F-F-E-R, Bonhoeffer. Y él es un teólogo protestante, efectivamente, y él se pregunta, ¿no? Frente a esta situación de guerra, donde creyentes matan a otros creyentes, incluso hay una persecución de los judíos, porque el argumento de Hitler, ¿no es cierto? Ustedes saben, fue el buscar la raza superior, ¿no? Y para él los judíos, o cualquier otro que no sea de la raza aria, pues tenía que desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Entonces, o sea, y Hitler y muchos de sus seguidores eran cristianos católicos, ¿no? Y entonces,
este teólogo dice, ¿qué ha pasado? O sea, ¿en qué Dios creen estos, no? En un Dios que no está mirando las atrocidades que se están dando en este mundo, un Dios que no padece, que no siente dolor, ¿no? La teología, como les digo, hasta ese momento hablaba de ese tipo de Dios, todopoderoso, impasible, que su esfera era sobrenatural, ¿no? Y que no entraba a la historia. Pero Bonhoeffer dice, ese es el Dios de Jesucristo. Así es el Dios de Jesucristo. Jesucristo nos habló de ese Dios así, de ese estilo, que no se duele del dolor humano. Y él dice, no, falso. O sea, el Dios de Jesucristo es un Dios realmente que ha entrado en la historia, que se compadece de la humanidad. No podemos seguir predicando al Dios de Jesucristo y seguir matando personas, ¿no? Entonces, él cuestiona esa teología que se estaba dando hasta ese momento. Y ya gracias a este teólogo, entonces los teólogos van buscando nuevos caminos de comprender a Dios, ¿no? Entonces, como les digo, en los prolegómenos, en los inicios del Vaticano II, surge dos detalles, ¿no? El existencialismo, por ejemplo, que es una corriente filosófica, ¿no? El existencialismo es una corriente filosófica que se pregunta por la existencia humana, o sea, el sentido, ¿por qué estamos aquí, no? ¿Qué hacemos? Incluso surge el existencialismo ateo y el existencialismo creyente, ¿no? Uno representante del existencialismo ateo es, por ejemplo, Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿no? Y él predicaba, nacemos para morir, ¿no? Esto es una náusea, decía, este mundo da asco. ¿Para qué hemos nacido? Para morir, ¿no? Y también, en cambio, hay otros como Kierkegaard, otro filósofo en realidad creyente, ¿no? Que más bien él promueve una filosofía existencialista, pero positivista, ¿no? Es decir, que hay esperanza, la fe te da esperanza, etc., ¿no? Entonces surge este existencialismo, pero también surge, diríamos, una nueva teología, ¿ya? Una nueva teología. Estamos hablando antecitos de Vaticano II. ¿A qué nos referimos con una nueva teología? Por ejemplo, a ver, les pongo varios nombres. Entre ellos está Teilhard de Chardin, ¿no? Teilhard de Chardin. Él, por ejemplo, ¿alguien conoce algo de Teilhard de Chardin? ¿Sí? Lo único que sé es que Teilhard de Chardin era un sacerdote. ¿Ya? En 1950, el propone un poco, trata de hacer un mix entre la evolución de las especies y el pensamiento de Teilhard de Chardin es que Dios permite la evolución de las especies y en cierto momento de ese proceso evolutivo Dios interviene dotándole de alma en el proceso de hominización del primate, y al dotarle de alma ya lo convierte en un hijo de Dios y lo hace distinto a las demás especies. Esa es más o menos, creo, la postura de Ya. En realidad, podríamos decir algo más general, que sí, eso es cierto, ¿no? Pero en realidad él es un sacerdote que une la ciencia con la fe, ¿no? Es uno de los primeros, justamente, a diferencia de todo este contexto que la Iglesia había hecho un juramento antimodernista que se oponía a la ciencia. Teilhard de Chardin, en realidad, él une fe y ciencia. ¿Y cómo lo demuestra? Uno de eso es justamente que, sí, evidentemente el ser humano evoluciona, ¿no? O sea, siempre tiende a crecer, a mejorar, pero dice, en su ser más íntimo está la semilla, digamos, de Dios, ¿no? Y no solamente de Dios, sino de Jesucristo, ¿ya? En cada ser humano, pero también en la historia. Y él dice que la historia, a diferencia de lo que a veces pensamos nosotros, que nos estamos yendo al abismo, que todo se está destruyendo, que estamos en una decadencia, ¿no? Que la humanidad está decadente, él más bien tenía una idea de que la humanidad, justamente porque tiene esta semilla divina, tiende a mejorar, a superarse.
él hablaba de una humanidad Cristo finalizada, de una historia Cristo finalizada, es decir, el fin del ser humano al final, a pesar de sus errores, a pesar de esta tendencia a la destrucción, a destruir el planeta, etc., solo es como un momento así de distracción y que en el fondo el ser humano va a llegar a superarse, ¿no? Esta historia es una historia Cristo finalizada y él habla de una, diríamos, cosmogénesis, ¿no? De un momento así de superación. Pero ¿qué pasa? A él lo suspenden, le quitan la cátedra, ¿ya? Lo suspenden, ya no puede dar cátedra justamente por estas ideas novedosas, ¿no? Luego surgen otros personajes, por ejemplo, como Henry de Lubac, aquí, Henry de Lubac. Y si se dan cuenta, la mayoría son franceses, porque la nueva teología surge en un ámbito francés, ¿no? Y Henry de Lubac, por ejemplo, tiene una teoría muy interesante que incluso nosotros tal vez no la hemos ni conocido y por eso también no la entendemos. ¿Qué dice Henry de Lubac? Dice que en esta época, sobre todo Edad Media y Moderna, nuestra idea de la realidad es así, como las cosas de Dios son las cosas sobrenaturales, ¿ya? Es decir, lo divino, lo infinito, ¿no? Lo que está ahí arriba, las cosas sobrenaturales, todo lo que se refiere a Dios, ¿no? Y nuestra realidad, es decir, las cosas naturales, nuestra realidad. Pero él, así cuando las grafica, las pone siempre en paralelo, y ustedes saben por geometría que dos líneas paralelas jamás se unen, ¿verdad? Entonces, él dice que la forma de entender de parte de la Iglesia y además cómo enseña es así, que las cosas de Dios son totalmente ajenas a nuestra realidad y nuestras cosas son totalmente ajenas a lo sobrenatural, es decir, son como dos líneas paralelas, ¿no? Y que la Iglesia es la única depositaria de esta unión, pero solamente en el más allá, ¿ya? Por eso, por ejemplo, la compra-venta de indulgencias, ¿no? La gente tenía que pagar para salvarse en el otro mundo y mientras la latita de las limosnas suene más fuerte, el alma subía más rápido al cielo. Era como se enseñaba un poco en la teología de esa época, ¿no? Y él dice que la Iglesia era la única depositaria, pero que su argumento, diríamos, de este encuentro del hombre con Dios solo era en el más allá. En esta realidad era imposible. No había ningún encuentro con Dios. Y menos fuera de la iglesia, ¿no? En cambio, Henry de Lubac dice, no, en realidad, la realidad sobrenatural y la realidad natural, ¿ya? Se unen, o sea, se encuentran en un punto, en esta historia, en esta realidad. ¿A qué se está refiriendo Henry de Lubac? ¿En qué momento diríamos, lo sobrenatural Dios se encuentra con nuestra realidad natural? ¿En qué momento? Resurrección. Resurrección, antecitos. Cuando Jesús nace. Ya. En la encarnación. En la encarnación. Por eso se llama encarnación, ¿no ven? Si no solamente sería concepción, ¿no? Pero se llama encarnación. Es decir, Dios asume nuestra carne humana, nuestra naturaleza humana. Lo sobrenatural se une a lo natural, ¿no? En Jesucristo. Entonces Henry de Lubac dice, no tenemos que esperar al más allá para encontrarnos con Dios. Porque en realidad Dios ha venido a nuestro encuentro a través de Jesucristo. O sea, ha asumido nuestra naturaleza humana. Nos ha venido al encuentro, ¿no? Y entonces él justamente empieza a hablar de que lo sobrenatural ha tenido un encuentro con lo natural y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, no es que se han unido del todo, ¿no? Que no hay, diremos, ni una realidad sobrenatural
ni una realidad natural, que todo es una sola cosa. Esto más bien sería un postulado del marxismo, diríamos, ¿no? Que solamente existe una realidad y que todo tiene que ser en este mundo. Por ejemplo, él propone el comunismo, él propone esto de todo tiene que ser igual, ¿no es cierto? El socialismo, pero entendido más como comunismo, y su postura es escatológica, es decir, cuando todos seamos así iguales y diríamos la comunión de bienes, etc., ahí sí que habremos alcanzado nuestro fin último, dice, pero más allá de esto no hay nada, ¿no? Eso sería entender que no hay algo en realidad. En cambio, Henry de Lubac no propone eso. Él propone, Dios es Dios, o sea, su realidad divina es realidad divina. Nosotros, seres humanos, somos seres humanos. Nuestra historia es nuestra historia, pero Dios nos viene al encuentro. Y eso no quiere decir que la realidad humana lo absorba, o que la realidad divina absorba al humano, digamos, ¿no? Sino que están en relación, en constante, diríamos, encuentro, ¿no? Suspenden también a Henry de Lubac por esas formas novedosas de querer entender la teología, ¿no? La reflexión acerca de Dios, lo suspenden. Y luego también están... ¿Él era creyente también? Claro, claro, todos son creyentes, son de escuela francesa, ¿no? Y sí, es creyente. Luego está, por ejemplo, Yves Congar, a veces lo escriben con Y, a veces así, Congar. Gracias a Yves Congar, que es también un teólogo francés, que, por ejemplo, él dice, fíjense, en la Edad Media, en el modernismo, realmente lo que yo les decía, ¿no? El núcleo de la fe que está en la Sagrada Escritura, que también en la tradición ha tenido, diríamos así, un desarrollo muy grande, ¿no? De el tratar de entender en otros términos la Sagrada Escritura, transmitir a la cultura griega, etc. Yves Congar, que es un teólogo, dice, en el modernismo, en la Edad Media, estos fundamentos bíblicos de la tradición se pierden, ya se han perdido porque en la Edad Media y en la Edad Moderna la Iglesia ha adquirido un poder, se ha vuelto poderosa. Ya no le ha importado anunciar tanto a ese Jesús de los Evangelios, sino lo que le ha importado es anunciarse a sí misma en su poder, ¿no? O sea, el poder que ha adquirido en la Edad Media y en la Edad Moderna ha sido espeluznante, ¿no? Algunos dicen que de ser una iglesia perseguida en la Edad Antigua se ha vuelto en una iglesia perseguidora en la Edad Media y Moderna, ¿no? A tal punto de matar científicos y todo, ¿no? O sea, entonces, Yves Congar lo que propone es volver a las fuentes, ¿sí? Volver a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? Justamente la Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura y la tradición. La tradición, pero con mayúscula, ¿sí? ¿A qué me refiero con la tradición con mayúscula? Y esto siempre, incluso a los chicos de la universidad les explico yo, ¿no? Porque cuando les pregunto qué es tradición, nunca me saben decir, ¿no? Porque ellos creen que les estoy hablando, por ejemplo, de lo que han visto a sus padres, ¿no? Las tradiciones en casa de Navidad, de Año Nuevo, de peregrinar a Copacabana, ¿no? Y yo les digo, no, esas son tradiciones con minúscula. La tradición, en términos de teología, con mayúscula, es justamente esta época después de la Sagrada Escritura. Diríamos, la Sagrada Escritura se termina de escribir a fines del siglo I, ¿no? Estamos hablando del año 100 después de Cristo, ¿sí? Y la tradición comenzaría en el siglo II, hasta, algunos ponen el siglo X, más o menos, ¿no? Y esta época de la tradición, que para nosotros como católicos es fuente de nuestra fe, junto a la Sagrada Escritura, en la tradición hay una gran riqueza, ¿no? De teólogos que han llevado el Evangelio, por ejemplo, a Roma, al mundo griego, y
en la tradición lo que ellos han hecho es, por ejemplo, tener un nuevo lenguaje. Es en la tradición donde surgen los dogmas, por ejemplo, los dogmas de fe, los concilios dogmáticos, ecuménicos, ¿no? Es en la tradición también donde la iglesia se organiza, ¿no? La iglesia, por ejemplo, elige sus episcopos, presbíteros, se organiza como ya una institución muy a la altura de cualquier otra, ¿no? No olviden que los elementos eclesiales que ahora tenemos surgen del mundo romano, ¿no? Del mundo greco-romano. Entonces, él dice, es necesario volver a las fuentes, recordar de dónde, cuál es el núcleo del mensaje de Jesucristo que está en la Sagrada Escritura, que la tradición, como la tradición, estos padres de la iglesia, algún rato vamos a hablar otra vez, los padres de la iglesia han sabido inculturar el evangelio en otras culturas, la greco-romana, por qué han nacido los dogmas, etc. O sea, aquí tenemos mucha respuesta de nuestra iglesia católica, ¿no? En lo que es la tradición, que justamente los hermanos protestantes no aceptan, ¿no? Todo lo que en la tradición se ha dado, ellos no lo aceptan. Ellos dicen, nuestra única fuente es la Sagrada Escritura. Y el magisterio también es otra fuente para nosotros, el magisterio. El magisterio con mayúscula, también para nosotros católicos, es fuente de nuestra fe. ¿Qué es el magisterio? Es el Papa junto a los obispos reunidos en asamblea, que sobre todo tratan cuestiones de fe, ¿no? De ahí surgen las encíclicas, los documentos, las constituciones dogmáticas, pastorales, estos documentos que muchas veces nosotros ni conocemos, ¿no? La Rerum Novarum, que decía ahí el hermano, hecho por León XIII, por ejemplo, que es una encíclica social, primera vez que la Iglesia se estaba ocupando de la cuestión social, de este momento histórico, por ejemplo. Ese es el magisterio, cuando el Papa se pronuncia junto a los obispos, ¿no? Que también para nosotros es fuente de nuestra fe. Pero Yves Congar dice, hay que volver a las fuentes, ¿no? Aquí la iglesia como que se ha perdido, volvamos, ¿no? Y Juan 23, fíjense, hay muchos otros teólogos, otros que recuperan el ecumenismo, otros que recuperan las otras religiones, ¿no? Para entablar un diálogo interreligioso. Está Karl Rahner, por ejemplo, que es el que más vamos a hablar nosotros, y ahí también tengo tarea para ustedes, ¿no? Ahí están. Son teólogos que en esta línea de crear una nueva teología más actualizada, en diálogo con la ciencia, etc., son todos los que en realidad Papa Pío XII los suspendió a todos ellos porque decía, no, en realidad tanta novedad es peligroso, ¿no? Hay que suspenderlos. Sin embargo, cuando en el Concilio Vaticano II lo eligen a Juan XXIII y antecitos, ¿no? Él les va quitando, diríamos, la suspensión, los va reconciliando con la Iglesia, y en el Vaticano II estos teólogos se convierten en asesores de los obispos, ¿no? O sea, ellos con sus teorías, con su nueva teología, en el Vaticano II se vuelven en realidad los que redactan los documentos, los que ven la novedad del concilio, ¿no? Y entonces, y aquí voy a parar para comenzar un poquito a preguntar, o que me pregunten, el Papa tenía una frase muy importante, bueno, dos frases, el aggiornamento, ¿ya? Aggiornamento, que es una palabra italiana, que significa, ¿alguien sabe? Aggiornamento significa actualización, ¿sí? O sea, ponerse al día. Ahorita nosotros estamos haciendo un aggiornamento, ¿no ve? En nuestra fe. Es decir, ponerse al día, estar al ritmo de la historia, porque él veía, miren, cómo la Iglesia se ha cerrado a la ciencia, ha suspendido a todos aquellos que querían mostrar una novedad a nivel teológico.
Y entonces él dice, no, tenemos que actualizarnos porque la iglesia tiene que ser, y esta es otra frase del Papa, que además se ha vuelto en el título de una de las constituciones dogmáticas más importantes del Concilio Vaticano II, la iglesia es Lumen Gentium. ¿Ya? Lumen Gentium. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir Lumen Gentium? Luz de los pueblos. Luz de las gentes, luz de los pueblos. O sea, la iglesia no puede ser pues una entidad cerrada. Tanta verdad allá adentro, ¿no? Tanta riqueza, tanta experiencia, la palabra de Dios así, cerrada, ¿no? En sus cuatro paredes. Entonces él decía, tiene que ser luz, la iglesia tiene que ser luz, tiene que iluminar el mundo, la ciencia, ¿no? Y esa es una de sus frases, y además él decía que tenemos que abrir las ventanas, ¿ya? Abrir las ventanas de la iglesia, ¿no? Las ventanas, puertas y todo lo que se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque él tenía la figura de que toda la riqueza que estaba dentro de la iglesia, que era tanta, pero que estaba oliendo ya a moho, ¿ya? Porque se encerró tanto que, bueno, tanta riqueza, pues ¿de qué sirve, no? Se volvió verde y estaba olor a moho. Entonces necesitaba, por un lado, para que entren, y fíjense, no es solo que la iglesia saque su verdad hacia afuera, sino que entren aires nuevos a la iglesia, ¿no? Del mundo. No solamente para sacar su verdad al mundo, sino para que el mundo le llene de aires nuevos a la iglesia, ¿no? Entonces es ahí, justamente, que surge, pues, diríamos, la necesidad de un diálogo entre razón y fe. Esto lo podemos traducir, un diálogo entre ciencia y fe, ¿no? Entre ciencia y fe. También podemos traducir en un diálogo entre, diríamos, lo humano, las necesidades humanas, la experiencia humana, las dificultades del ser humano y todo lo que Dios propone, ¿no? Toda la propuesta de Dios. O sea, y ahí surgen preguntas, ¿para qué nos ha creado Dios? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿No? Si el hombre es capaz de crear toda esta ciencia, toda esta tecnología, nos ha dado Él esa luz, ¿o de dónde nos sale esa luz, esa sabiduría? Tanta gente capísima que ha curado enfermedades, ¿no? Que ha descubierto la cura de muchos males, etc. Entonces, es ahí donde surge la necesidad de hablar de razón y fe. Y les digo, o sea, el Vaticano II hasta ahora muy poco lo hemos puesto en práctica, ¿no? Tal vez a nivel litúrgico, en la Eucaristía, el sacerdote que celebraba así se ha dado la vuelta, lo más visible, digamos, ¿no? Y entendemos lo que habla porque ya no habla latín, sino habla español, o si va en el mundo aymara, habla aymara, y eso, ¿no? Ni sé siquiera si todos hablarán aymara o quechua, ¿no? De todas formas, los grandes cambios del Vaticano II aún no se han visto, ¿no? Por ejemplo, es un claro ejemplo cuando, ya les decía, por eso la necesidad nuestra de promover un poquito estos cursos, ¿no? De teología, porque tanto en la universidad, en cualquier lado, tú preguntas, ¿y usted por qué cree? Le cuesta a la gente responder por qué cree, ¿no? Y entonces, además, no solamente porque creo, hay gente que dice, no, porque creo, ¿no? Yo soy una persona de, ¿por qué? Porque sí, ¿no? Pero ¿por qué? Y me cuesta así dar argumentos de razón, ¿no? Razonables, bien pensados, argumentos que no sean argumentos fideístas, ¿no? Del corazón simplemente, sino también argumentos razonables, ¿no? Decirles, ¿no? Fíjense, a ver, ¿por qué se llama teología fundamental? En esto también, con esto quisiera concluir, ¿no? Fíjense, la teología fundamental, sobre todo, quiere basarse en un fundamento así, sine qua non, o sea, la base, en realidad, que es más humana, o sea, una base bastante humana, que justamente es la razón humana, ¿no? Fe,
ahorita en este salón todos tenemos, seguramente, pero salimos a la calle y hay gente no creyente. Pueden llamarse ateos, agnósticos. Ahí en la universidad tenemos una pluralidad de autodefiniciones, ¿no? De los jóvenes, ¿sí? Yo soy agnóstico, yo soy gnóstico, soy ateo, soy no creyente, soy abstemio, todos los, así, un abanico, ¿no? Pero entonces la teología fundamental incluso los incluye a ellos, ¿saben? Es decir, porque el ser humano, como ser humano, todos poseen razón, a no ser que puede existir seres humanos tal vez con problemas mentales, digamos, ¿no? Con esquizofrenias, con problemas así de desórdenes mentales, pero aún ellos, ¿no? Tienen sus propias razones, o sea, somos seres racionales, eso nos identifica. Y la fe, en realidad, no es, diríamos así, el resultado de que una persona sea más inteligente o que haya querido tener fe. Tal vez esto a nosotros nos parece raro, esta argumentación. ¿Por qué? Porque somos personas de fe, ¿no? Pero saliendo afuera, y esa es mi experiencia, ¿no? Tratando con personas así de todo tipo, los jóvenes de la universidad, así, me admira que haya gente que incluso da razones mucho más fuertes y creíbles de su no creencia que nosotros de nuestra creencia, ¿ya? Entonces, lo que quisiera esto que tengamos en cuenta, porque es bien necesario en nuestra época, que nuestros argumentos de creer, diríamos, o de esta apertura a Dios, también tengamos en cuenta con argumentos netamente racionales, razonables. Porque sobre todo en ambientes que no son de fe, que no son eclesiales, que estamos fuera de nuestra comunidad, tenemos que dialogar con otras personas, tenemos que tener argumentos bastante racionales, ¿sí? Porque desde la razón el ser humano se abre a Dios. El paso total lo da la fe, pero diríamos hay una apertura ya desde la razón a Dios. Entonces eso es lo que la teología fundamental te pone, o sea, la fe no puede cerrarse a la razón, pero tampoco la razón puede cerrarse a la fe, ¿sí? Es decir, tienen que ir unidas, así como las dos alas, dice el documento Fides et Ratio de Juan Pablo II, dice la fe y la razón son las dos alas del ser humano con las cuales se mueve en esta vida, ¿no? Entonces, ahorita no estamos pasando todavía, diríamos, al tema de la fe, aunque ya lo hemos dicho. Yo quisiera que trabajemos mucho argumentos solamente de razón para poder dialogar con estas personas que te ponen cuestionantes de razón, ¿no? A tu fe. Ya, porque tú vas con argumentos de que dices, es que yo he tenido una experiencia personal por Dios, diríamos, ¿no? Vas. Y ellos te dicen, pero yo no. Y por eso para mí Dios no existe, porque a mí no se me ha manifestado, ni lo he necesitado tampoco, porque yo soy un gran intelectual que no necesito de Dios para hacerlo. Así te dicen los jóvenes, los tengo ahorita en mi mente sus voces, ¿no? Yo, ¿para qué? A mí esta materia no me sirve, no necesito a Dios. Yo todo lo que he logrado es gracias a mis propios esfuerzos. Sí, pero buscaremos a ver. Y eso también lo vamos a trabajar la próxima. Y vamos a entrar terminando esto, vamos a entrar en el tema ¿qué es la fe a secas? Es decir, en específico, porque también necesitamos saber qué es la fe. Y si nos da tiempito, vamos a entrar un poco en también con quiénes se relaciona la teología fundamental, ¿sí? Poco a poco vamos a avanzar. Tenemos 4 clases, ¿no? Sí. Yo quisiera, terminando ya, una aclaración. En resumen, el concepto de teología fundamental, traduciendo las palabras legado, pero tú has hecho un mundo de explicación, entonces quisiera un resumen de teología fundamental. Por eso, la teología fundamental busca fundamentos sine qua non, es decir, básicos, para demostrar un poco la existencia de Dios. Uno de esos argumentos básicos que
nadie puede discutir es que el ser humano goza de razón y que desde su razón se abre a Dios, ¿sí? Después, obviamente, hemos dicho, viene la fe, ¿no? Que es ya una experiencia personal, etc. Pero se llama teología fundamental porque quiere situarse en este argumento que es todo ser humano goza de razón y desde la razón podemos descubrir o abrirnos a Dios. Eso. La próxima vamos a ir también dando, porque otro detalle es que la teología fundamental tiene varias definiciones, ¿sí? Vamos a ir con lo que trabajemos, vamos a ir ampliando y al final entre todos vamos a construir un concepto y con eso nos vamos a quedar, ¿sí? Que no quiere decir que nos vamos a inventar, pero en vez de que yo les dé, quiero que lo descubramos, ¿sí? Porque esa es buena metodología también, a ver todo lo que han dicho, con qué me quedo, ¿no? Y lo descubriremos, ¿ok?